En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando sobre el rol del varón, el rol del hombre, según las Sagradas Escrituras, tanto en la sociedad como en la iglesia y también en el hogar. Estamos enfocando el liderazgo y la autoridad del varón en el hogar. Dios instruye primeramente a todas las personas que estamos bajo autoridad. De una o de otra manera siempre tenemos autoridades sobre nosotros. Y para que esa autoridad que Dios ha delegado al ser humano, como por ejemplo a los reyes, a los presidentes, a las personas que están en eminencia, a las personas que gobiernan y dirigen en las empresas, en los lugares de trabajo, en los lugares de educación, en todas las instituciones siempre hay personas que tienen más autoridad y por tanto tienen más responsabilidad. Y se especifica en todas las instituciones humanas cómo es que se debe de ejercer la autoridad y se instruye también a las personas que están bajo autoridad en esas organizaciones e instituciones y cómo deben de ellos estar sumisos y obedecer la autoridad. Eso es así en todo el universo creado por Dios. Por eso las Escrituras dicen de que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón, el hombre, más específicamente el esposo, es cabeza de su mujer, de su esposa. También se dice que Cristo está sumiso, sometido voluntariamente a obedecer a su Padre. Y allí mismo se declara de que Dios es cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es cabeza de la mujer. Así que en todo el universo, aún en las relaciones de la Trinidad, hay esa actitud de sumisión voluntaria. ¿Qué significa estar sumiso? Significa, en primer lugar, reconocer que hay autoridades y que nosotros todos estamos bajo autoridad. No hay un ser humano que diga, yo no estoy bajo autoridad alguna. Todos estamos bajo autoridad. En cualquier lado, en cualquier institución. Usted va caminando por la calle y encuentra un policía. Está bajo la autoridad de la policía. Si va en un carro y hay un agente de tránsito, está bajo la autoridad de ese agente de tránsito. Es imposible decir que no estamos bajo autoridad. Por eso Pablo establece el principio, someteos los unos a los otros. Y luego Pablo habla del rol del varón en la casa, en la autoridad, en la familia, en el matrimonio. Aunque la Biblia instruye primero a los que están bajo la autoridad, hoy vamos a hablar sobre la autoridad del esposo. El esposo debe de ejercer autoridad sobre su esposa. Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo debe ser la autoridad del esposo sobre su esposa? Entonces, el apóstol Pablo habla de que el marido debe de, en primer lugar, amar
a su esposa, de la manera como Cristo amó a la iglesia y que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La primera responsabilidad que el hombre como esposo debe de tener para con su esposa es que se le pide al esposo que la ame. Pero el esposo puede preguntar, ¿y cómo debo de amar a mi esposa? ¿Con qué intensidad? ¿De qué manera? ¿Y qué clase de amor? Pregunta el esposo, debo de tener yo para con mi esposa. Entonces el apóstol Pablo dice que los esposos deben de amar a sus esposas de la misma manera y con la misma clase de amor con que Cristo amó a la iglesia. Cristo dio su vida por nosotros, la iglesia. Ganó a la iglesia con su propia sangre. El amor de Cristo en cuanto al plan de la salvación y su relación con la raza humana caída y con su pueblo y sus escogidos, siempre ha sido un amor sacrificial. Dios quiso mostrar su amor sacrificial al establecer un plan para redimir y liberar a su pueblo de las consecuencias del pecado y del castigo eterno. Jesucristo habló de ese amor cuando dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos. Ese amor sacrificial que Cristo ha tenido para con nosotros, es decir, para con su iglesia, es la clase de amor que debe de tener el esposo para con su esposa y sus hijos. El esposo debe de entender que se casó con una mujer para construir un hogar, tener una familia, pero en esa construcción de ese hogar, el esposo está constantemente sacrificándose a favor de su esposa y de sus hijos. Es un amor sacrificial, es un amor que se da, es un amor nada egoísta. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 13, se habla de la naturaleza de ese amor divino y de lo que ese amor divino hace. No busca lo suyo, no es egoísta, busca el bien de los demás. Esa es la clase de amor con que el esposo, el varón, debe de amar a su familia, a su esposa. Es un amor de Dios. Así que la responsabilidad del esposo es una responsabilidad muchísimo más alta que la responsabilidad de la esposa. A la esposa se le pide que respete a su marido, que sea sumisa, que reconozca la autoridad de su marido sobre ella. Se le pide que obedezca a su marido, pero al esposo, que es como esposo representa a Cristo en su relación para con su iglesia, se le pide al esposo que debe de amar a su esposa con la clase de amor divino, la clase de amor sacrificial con que Cristo amó y ama todavía a su iglesia y la amará eternamente. Es un amor sacrificial. Ese es uno de los roles, de la responsabilidad del varón, del hombre, creado por Dios a su imagen y a su semejanza.
Segundo, Cristo santifica la iglesia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Jesucristo santifica la iglesia por medio de su palabra? Porque el texto dice que Él se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Está hablando de que Cristo no solamente da su vida por la iglesia, sino que Cristo sabe que su iglesia tiene que ser santificada continuamente, purificada, alcanzar plenitud, madurez. Dice la Biblia aquí mismo, en ese mismo libro, de que tenemos que alcanzar la medida, la estatura de un varón perfecto que es Cristo el Señor. Entonces, comprendiendo el varón, comprendiendo el hombre, el esposo, estas cosas respecto a Cristo, debe también entender que como representante de Cristo en el hogar, el esposo debe de santificar a su esposa como guía espiritual, como sacerdote espiritual de la familia. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Significa que usted, hermano, varón, que usted como esposo es el que debe de ir adelante como un guía espiritual de su familia. Usted tiene que instruir, tiene que enseñar a su esposa y también a sus hijos respecto a la palabra de Dios. Usted es el que tiene que tomar la iniciativa, no su esposa, sino usted. Usted no puede ser pasivo, usted no puede dar un paso al costado. Usted es el responsable, es el guía espiritual. Usted es el que tiene que santificar a su esposa enseñándole la palabra de Dios, y usted es el que tiene que procurar que su esposa y sus hijos alcancen la plenitud del desarrollo de su propia personalidad, guiando a su familia, aconsejando a su familia, dando el ejemplo, yendo adelante, porque ¿qué es un líder? Un líder es aquel que va adelante. Es aquel que da el ejemplo, es aquel que le dice a la gente: yo les he dado ejemplo, hagan lo que yo hago. Eso es lo que hizo Cristo respecto a su iglesia, respecto también a sus discípulos. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esa es la verdadera hombría. No es la ira, no es la contienda, no es abusar de la autoridad. Eso es machismo. El machismo no haya cabida en la vida cristiana. La verdadera hombría es que el hombre está dispuesto a proteger a su esposa, a sus hijos, y en cuanto a la hombría que tiene que manifestar en la sociedad, es proteger a los débiles, a los que están vulnerables, ayudar a los pobres, a las viudas, ayudar a los huérfanos, a los más débiles de la sociedad humana. Ese es el amor sacrificial, el amor divino que el varón debe de ejercer en el hogar. De la manera como Cristo está perfeccionando a su esposa, que es la iglesia, de esa misma manera el varón en el hogar es el líder, el que va adelante, el sacerdote de la familia, el que instruye sobre las cosas del reino de Dios y del Espíritu a su familia.
Y también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando se habla del matrimonio en el libro de Génesis, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Están tan íntima y profundamente unidos que solo la muerte los podrá separar. Y así como nos cuidamos a nosotros mismos, así como sustentamos nuestra propia vida y la vida de nuestro cuerpo, de esa manera debemos de sustentar la vida de la esposa. Es así como podemos manifestar nuestra hombría y amar con amor sacrificial a las esposas. Y esto que hace el hombre dentro del hogar es un símbolo, una sombra, una representación del gran misterio de cómo Cristo amó su iglesia entregándose por ella en la cruz y de cómo Cristo perfecciona a su iglesia a través del tiempo con un amor sacrificial, instruyéndonos y capacitándonos para que nosotros podamos tener una relación ideal y perfecta con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar hablando de estas cosas, así que lo espero mañana. Dios le bendiga y recuerde, varón, recuerde, la hombría está en tomar como ejemplo de un varón perfecto la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.